es un caso muy importante en la película por todo lo que conlleva detrás. No nos olvidemos que estamos a principios del siglo 1901. En Europa estamos auténticamente en la mitad de la Belle Époque, o por lo menos para la mayoría de la gente de la Belle Époque, muchos no la disfrutarían, cerca de San Petersburgo, del día sangriento que hubo, del acorazado Potemkin en el año 1905, etcétera, pero que indudablemente en Estados Unidos seguía habiendo pistoleros. Lo cual hace que hay un mundo donde tal vez, como dice el sheriff, ya empiezan a no tener cierto lugar y sean sustituidos por otros personajes, como en su día trató también Donald Siegel con el Código de Lámpara. Hay otro tipo de pistoleros que se avecinan ya, ¿no? Yo creo que es una película muy hermosa, sobre todo por el mensaje que conlleva de la persona que acepta primero su muerte, de cómo la desarrolla y cómo hasta su propia venganza entra dentro de... O sea, nos la tomamos casi como un hecho natural, puesto que parece como una obligación para concluir un ciclo de su vida, de una persona que ha matado a 30 personas, ¿no? Muchas gracias. Señor Jiménez Rico, don Antonio, bueno, antes de ver esta película de Siegel, dinos algo ya para engancharnos. Por no repetirme, sí, yo destacaría un aspecto solo, que es la dirección de arte de esta película, con dos genios de la dirección de arte, que es Robert Boyle y Arthur Parker, que de alguna forma condiciona toda la puesta en escena. Es indiscutible que los planos que hace Donald Siegel en la casa de la viuda, como los que hace en ese maravilloso decorado modernista del Metropol, no se podrían haber hecho de ninguna forma si no fuese por esos decorados absolutamente excepcionales. La casa de la viuda tiene una originalidad absolutamente insólita en este tipo de decorados, que es ese largo pasillo que condiciona el que hay muchas escenas que se hacen en ese largo pasillo, viniendo, oyéndose, con lo cual yo ya no sé si la puesta en escena está condicionada por los decorados o los decorados están en función de la puesta en escena. Pero lo que no cabe duda es que a mí una de las cosas que más me gustan de esta película, aparte de otras... Por cierto, no has citado una de las películas que a mí más me gustan de Donald Siegel, que es Brigada Homicida. Ah, Madigan. Claro, también, por supuesto, evidentemente, porque a mí me parece que es uno de los grandes, ¿eh? No sé por qué razón se le considera un cineasta sin estilo propio, un artesano y tal, y a mí me parece que es un autor como la copa de un pino. Pero vamos, en esta película, yo por destacar algo de entrada, destacaría los decorados, con ya modernistas de principio de siglo, en que hay una gran influencia de todo el modernismo europeo, que, insisto, condicionan totalmente la puesta en escena hasta hacer una puesta en escena insólita y en algunos casos verdaderamente brillante. Muchas gracias. Los decorados, como tú dices, es verdad, porque en su libro habla de Boyle y de cuando le presentó el boceto de cómo era esa calle con los tranvías y tal, se quedó asombrado y dijo, aquí lo tenemos. En cambio, la pensión es de verdad. Se encontraron esa casa y en cuanto vio, dijo, bueno, hemos encontrado aquí... ¿Y el Metropol? Una verdadera maravilla. Eso es decorado, claro. El Metropol es decorado. La barra más larga del cine americano. Menudo decorado. Hay un y además, el partido que él saca de ese decorado. Claro. Van a ver ustedes un traveling lateral sobre la barra del Metropol, que es una maravilla, y luego todo el duelo final está en función de la estructura del Metropol, de los diversos espejos que tiene, la barra, etcétera. En fin, yo creo que es una verdadera maravilla. Y que ahora, después de haber visto la evolución de Clint Eastwood, que sin duda para mí es uno de los 2 o 3 cineastas vivos más grandes que puede haber ahora en el mundo, no solo en el cine americano, creo que con la edad que tiene, esta es una película que hubiera sido fantástica para que lo hubiera hecho él como director, después de haber visto Sin Perdón, haber hecho él como actor y como director esta Último Pistolero, porque creo que hay unas grandes influencias de su amigo y maestro. Ya estaban en Sin Perdón, ese periodista tratando de escribir esa biografía. Creo que la comunión de ellos fue tan buena que se le debe en gran parte el goce que producen verlo y las películas de Clint Eastwood, su majestuosidad en la puesta en escena, su sencillez, por otro lado, se le debe a un hombre que, como él dice al final de su prólogo,
puede enseñar a los jóvenes de hoy, dice textualmente Clint Eastwood, mucho más que cualquier cineasta. Puede ser el verdadero motor, el verdadero guía para la gente que estudia en las escuelas de cine, porque Donald Siegel tiene el cine en sí mismo y en cada plano que él inventa. Dicho por alguien que le debe no solo el éxito con Harry el Sucio y la estabilidad económica, sino la influencia que tuvo en su cine, yo creo que no se puede decir más, está fuera de todo atributo. Luego veremos y analizaremos un poco esta película que, como digo yo, insisto, es especial, porque el mundo de los sueños y el mundo de la realidad en un tipo a caballo realmente es algo magnífico. Y para los cinéfilos de, no sé, de la vieja escuela, ver ese pietaje que dicen ellos, ese material que eligió el propio Donald Siegel antes de la película, de Río Bravo, de Río Rojo, de Hondo, y ver la evolución y cómo va pasando ante nuestra cara John Wayne, desde que era joven hasta que le vemos ahora, no deja de ser un recorrido sobre la mejor historia del cine. Con todos ustedes, El último pistolero de Donald Siegel. Llegamos de Carson City, estamos en el año 1976, filmación del Último Pistolero, la última película de John Wayne. En el año 76, entre otras cosas, Francisco Umbral, luego premio Cervantes, como saben ustedes, obtiene el premio Nadal con su novela Las ninfas. La policía detiene a más de 50 personas en la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica. Lejanos tiempos, pero no tan lejanos, ¿no? Felipe González pide ayuda a los socialistas europeos para la ruptura política democrática en España. En enero de ese año se celebran elecciones municipales en España, son las primeras elecciones en 40 años, pues está muy reciente, ¿no? Fallece el cantante y actor norteamericano Paul Robeson, que en el cine fue el emperador Jones, nada menos, de Eugenio O'Neill. Kissinger firma en Madrid un nuevo acuerdo de cooperación y amistad con los Estados Unidos. Bueno, la Dirección General de Seguridad suspende en Madrid los recitales de Raimon. Se reconoce la Real Academia de la Lengua Vasca. Todo esto es el año 76. En cine, la película que gana el Oscar es Rocky, que es una película de John G. Avildsen. No, a mí me gusta mucho Rocky. Sí, a mí tampoco me disgusta. Sí, ¿no? hombre, el Rocky 1. Pero Antonio parece que no le gusta mucho. Sí, a mí sí me gusta. Creo que es una estupenda película. Yo creo que la mejor de Avildsen, aunque luego hizo Salvada al Tigre, ¿no? Con sí, que yo creo que ganó el Oscar, ¿no? O sí. estuvo nominado por el Oscar con Salvada al Tigre. Sí. Yo creo que ahora se ve mejor que Network, por ejemplo, Rocky. Sí. Pero en fin, Blanco y Negro en color fue de Jean-Jacques Hano, ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Muere Lee Jacob, una de las grandes figuras míticas del actor estudio norteamericano, un actor espléndido, La Ley del Silencio. Vino a España a rodar con nuestro querido Antonio Isasi Sasmendi, Las Vegas, 500 millones. Fallece uno de los grandes directores, no del cine italiano, del cine europeo, del cine mundial, que fue Luchino Visconti, el director de La Tierra Tiembla, Rocco y sus hermanos, El Gato Pardo, que probablemente es el corazón de toda su obra, Muerte en Venecia. Bueno, y si os parece ya, pues entramos directamente en la película según va llegando John Wayne a ese John Wayne que todos los caballos parecen pequeños, ¿eh? Es tan grande, por lo visto, según contaban en el libro, el coche que él tenía, la casa el coche que fuera, porque yo, como sabéis, no conozco mucho el mundo de los coches ni las marcas, el que fuera, tuvo que hacer un techo más alto porque tenía un torso enorme y el volante tenía que estar más alto. Claro, eso se ve que los caballos parecen pequeños cuando los montas de tipo. Que John Wayne, según dice, pesaba 100 y pico kilos y medía cerca de 2 metros. Sí, cerca de 2 metros. No, es curioso, no sé si será cierto, eso no sé vosotros lo habéis leído, el epitafio que mandó poner en su tumba. En español. En español, efectivamente. Es curioso porque yo tampoco... Feo, fuerte y formal. Eso es, ¿no? Yo no sé muy bien porque él se casó siempre con mujeres de origen hispanas, peruanas, alguna de ellas. Sí. Y además le gustaba bastante pasar a México y hablaba un poco... Sí, porque poner un epitafio, además, con esas 3 palabras, feo, fuerte y formal, en castellano. Otro de los gozos de esta película, que tiene varios, es que no solo ver a esos 2 actores, los 2 ya mayorcísimos,
Yo pienso que los dos con sendos peluquines, un poquito... Wayne casi siempre, ¿no? Pero bueno, es que como en la vida real también lo llevaban, pues llega un momento que ya no sabe. A mí otra de las cosas que me gusta, tú has citado a Ron Howard como director, pero a mí me gusta mucho recordar que fue el niño protagonista de una comedia que yo amo mucho, que es El noviazgo del padre de Eddie, de Minelli. Ron Howard era un genio de niño. Pero de niños, pero ahora de directores, es uno de los más mimados por la industria. Ahí tienes Apolo 13 suya, ¿no? Esa es un gran Pero yo éxito. cuando le veo de joven, en esta etapa que tenía 20 o 22 años, siempre recuerdo sus comienzos de niño y concretamente esta película, que a mí me parece una de las mejores comedias sentimentales de la historia del cine, en que era un mano a mano muy bonito entre